Bienvenido a un nuevo vídeo en el grupo tcae.com, grupo de preparación de la OPE del SAS para la categoría de TCAE. Y en esta ocasión voy a dar mis impresiones después de realizar el examen el domingo. Intenté no ver el examen el sábado, que se publicó por la tarde. Tampoco le presté atención a los diferentes comentarios que hicieron ustedes tanto en Telegram como en WhatsApp, para poder hacer el examen con todo, pues, sin ningún tipo de spoiler, ¿no? Aunque tengo que decir que hubo dos preguntas que alguien me mandó, pues, algunas capturas, por ejemplo la de Marisa y las grúas Marisa. Pues entonces ya ahí, pues cuando leí la pregunta, pues la acerté evidentemente porque ya la sabía. Entonces y había otra pregunta más que también no recuerdo bien, que hubo una filtración en el grupo, la leí y entonces me indujo a que pudiera acertarla, pero que tengo que deciros que era complicada ambas preguntas. Después de realizar el examen, lo hice con tiempo, con toda la relajación del mundo, sin presión ninguna, no me jugaba nada, en mi casa y con el reloj, evidentemente con la única presión del reloj, pero que no ha habido ninguna queja sobre el tiempo. Yo he tardado en realizar el examen 1 hora y 2 minutos. Tengo que decir que no he escuchado ninguna queja sobre el tiempo de elaboración. Nadie ha tenido ese problema. Por ahí podemos decir que el examen estaba dentro de la normalidad. Como contrapunto tengo que decir que el examen ha sido, pues, bastante teórico, aunque las preguntas no han sido muy largas, con un enunciado muy extenso, pero sí que han sido en general, pues, preguntas cortas, pero muy teóricas. Como aquí dicen que es una prueba teórico-práctica, pocas preguntas prácticas, de enunciado, como luego veremos. Recuerdo una de un niño prematuro. En principio, como digo, preguntas muy cortas, pero muy teóricas y que si la persona no sabe el concepto, pues difícil, lo ha tenido difícil de elaborar el examen. También el examen nos ha cogido a todo el mundo, incluido a mí, como sorpresa, porque el examen, en las dos últimas OPE, estamos hablando desde bastantes años atrás, varios años atrás, ha habido 2 OPE y había muchas preguntas que eran calcadas prácticamente a los exámenes anteriores. Con eso quiero decir que en este examen, siendo de estabilización, me esperaba un examen muy similar a los otros 2 anteriores. Quiere decir que a todo el mundo nos ha cogido de sorpresa, y mucha gente, es verdad, que haciendo los exámenes de los años anteriores han podido aprobar en las otras pues convocatorias. En esta, si la persona no se ha preparado el temario, y no ha estado realizando, pues, durante todo ese tiempo en nuestro grupo los diferentes test y de los diferentes temas, y luego la práctica de lo que es las técnicas de test, pues lo ha tenido bastante más difícil, y eso es lo que ha podido marcar a los que hayan sacado más notas que los que hayan sacado menos, lo que es la preparación del temario. Como muchos diréis ustedes que hay muchas preguntas que no están en el temario, pero eso yo ya lo dije cuando hemos estado en la fase de intensivo, que va a haber preguntas, no decía que muchas, pero va a haber preguntas que no están en el temario. Entonces nosotros tenemos que utilizar esas técnicas de test para poder descubrirlas. Y que decir tiene que hay que contestar a todas, porque hay bastante ventaja que dejarlas sin contestar. Pues pasamos ahora a ver lo que son las diferentes preguntas, y lo voy a intentar hacerlo bastante rápido para que no sea muy extenso el vídeo. Bueno, vamos a comenzar de forma, pues, rápida. Vamos viendo las preguntas. La intención de este repaso es ver cómo yo realicé el examen, y mi opinión. Luego
que hoy termina, bueno, que después del plazo de impugnaciones, ustedes habéis tomado en consideración las preguntas que son impugnables. Yo ahí no quiero entrar, ni voy, pero sí voy a dar unas pinceladas para aquellas preguntas que sí me han causado y me han hecho dudar, y que a lo mejor quizá muchos de ustedes ya habéis dicho cuáles son, las que más papeletas van a tener para ser impugnadas. En cuanto a lo que es el examen, vamos a revisar desde el principio, aunque ustedes tienen que verlo hecho desde comenzar con las reservas, pero vamos a hablar desde la primera pregunta hasta la última. Vamos a seguir este orden. Y como ya son las primeras que son de legislación. Ya os dije que no iba a haber más de 9 preguntas, entre 8 o 9 preguntas. Y yo creo que ha habido incluso algunas menos. La primera pregunta, muy sencilla. ¿Quién integra la Junta de Andalucía? Pues esto es muy sencillo. No nos vamos a parar. Esto viene muy claro en el tema, todos los anteriores. En la segunda pregunta, pues la verdad, sinceramente, cuando la leí, la dejé para la segunda vuelta porque no sabía cuál de las 4 opciones era. Entonces opté, pues tenía dudas entre una de estas dos y podía haber sido tanto la A o la B. Entonces dije, bueno, si aquí habla de 2 meses, pues, y aquí habla de una primera votación, y aquí también igual, pues si nos decantamos por la C, pero ya os digo, por pura intuición, no hay otra cosa, y realmente pues la acerté, como siempre digo que hay que contestar a todas. En esta ocasión tuve suerte. En la siguiente pregunta, pues muy clarita, el artículo 55 de la Ley General de Sanidad del 14/1986, a quien corresponde regular la organización, funciones y asignación de medios naturales y personales de cada uno de los servicios de salud. Como ya sabéis, que la Ley de Sanidad pues otorgó que las comunidades autónomas pudieran hacerse cargo de los servicios de salud. Entonces pues me decanté por la D, y es la correcta. También dudé un poco, la verdad tengo que decir que tengo apuntada como duda. En la siguiente pregunta también me hizo dudar un poco, porque yo cuando leo pues y la tengo muy clara la marco, pero aquí me hizo dudar. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que podía hacer correctas. Es evidente que ustedes veis que todos tenemos derecho a una habitación individual. En la ley, según esta ley, pues la Ley de Salud de Andalucía, el derecho del ciudadano, pues podemos pensar que es una habitación individual, pero lo vemos en todos los hospitales que en la mayoría están compartidos. El acceso al historial clínico, a mí me quedaba claro que sí, y aquí pues a negarse siempre que lo desee en un tratamiento, la gente se puede negar a un tratamiento médico. Sin embargo, una persona que tenga un problema, por ejemplo el COVID, pues esa persona tiene que estar en un aislamiento de forma obligatoria. En este caso, ya lo hubo en su momento. Y lo mismo ocurre con la D. Esta no tiene sentido, no era correcta, la que yo descarté. Entonces yo dudaba entre la A y la C y me decanté por la A. La siguiente pregunta pues dudé también, dudé entre la C, los sindicatos, y la opción A. En definitiva es la correcta. La siguiente pregunta pues ya me quedaba bastante clara que estas 3 no eran. Entonces me decanté por la D, la unidad de gestión clínica de salud. Ya te digo que es una pregunta muy conceptual. En la siguiente pregunta, pues un texto bastante extenso y una pregunta bastante complicada, que yo la verdad es que es la primera que la veo. Entonces pues yo viendo también dudé en contestar, y entre la B y la C. Entonces aquí era totalmente lo contrario, codificado, anonimizado,
y reversible, irreversible disociado. Entonces, entre uno y otro, como aquí habla de datos que no pueden ser asociarse a una persona identificada o identificable, pues entonces me decanté por la C y la acerté. Es un poco intuitivo, podría haber dicho la A, pero me pareció más correcta la C. La persona titular de un biobanco, aquí a quién tiene que solicitar el cierre del biobanco del que posee la titularidad. Pues aquí fue fácil, porque si os fijáis en la 9, el órgano competente en materia de autorización y acreditación, registro de centros, servicios de tratamiento sanitario, aquí con este enunciado me hizo sacar esta pregunta. Entonces me decanté por la C claramente. En la 9, pues una vez recepcionada la solicitud de autorización para la constitución y funcionamiento del biobanco, pues aquí pues esta la fallé, es una de las que fallé. ¿Por qué? Porque no tenía, cuando no tenemos ni idea, pues intentamos a ver si podemos acertarla y puse A y al final fue la D, 3 meses. Pero si os fijáis, son prácticamente que cambian tanto la C, la A, perdón, como la C son muy parecidas. Entonces, o era la A y la C, o era la B o la D. Estaba claro. En la pregunta número 10, ¿cuáles son las características del contenido de la comunicación verbal? Pues muy clara que es la D. Es otra pregunta conceptual, que si no se ha estudiado el temario, pues es difícil de acertar. Bueno, como ya os estáis dando cuenta, hemos pasado desde que la pregunta número 8 ya no es de legislación, y es el tema de 10 de biobanco. Y luego el tema 11 de comunicación, la pregunta 10 y 11. ¿Y qué dice la pregunta número 11? Pues, ¿cuál es el resultado de tener una dirección fuerte y un liderazgo fuerte? Pues aquí la que yo por intuición, que también pues dudaba, que no tenía clara, era la D, equilibrio, ¿vale? Una dirección fuerte, de liderazgo fuerte, pues logramos un equilibrio. No tenía opción, pude descartar alguna, pero la más clara era la D. Volvemos con preguntas de comunicación. Esta es conceptual también, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite la información. Esta es muy fácil, es tan fácil como que la respuesta correcta era claramente la D. Luego, la siguiente pregunta, ¿cuál es la definición tradicional de comunicación? También, pues la verdad que opté por descartar lo que ponían únicamente. Es muy fácil esta pregunta. Date cuenta que se excluyen estas tres, y esta integra a la A, B y la C. La respuesta más correcta, digamos, la más completa, es la D. Ya si os fijáis, muchas veces es más técnica de test que otra cosa, porque hay gente que no se acuerda cuál es la definición de comunicación. Lo sacamos de las propias respuestas, por eso es muy importante las técnicas de test. La pregunta 14 pues indica cuál es el mecanismo de transmisión más frecuente respecto a la exposición laboral a los patógenos transmitidos por la sangre. Entonces, transmisión, aquí subrayan transmisión hemática, pues la C, la inoculación accidental por pinchazo. En la 15, ¿cuál de los siguientes fluidos biológicos no se considera como potencialmente infeccioso? Yo esta la fallé. ¿Por qué? Porque es una pregunta también muy concreta, y esta pregunta se encuentra dentro de un decreto. Luego la he buscado, y claro, aquí claramente todos los líquidos que tengan, todo lo que lleva sangre, es potencialmente infeccioso. Además de sangre, pues líquidos cefalorraquídeos, semen, secreciones vaginales, y esto hemos derivado y componente de la sangre
pertenece a la sangre. Entonces, digamos que a mí me chocó un poco que ponía orina y ese con sangre. No sé si era que lleva sangre no oculta o que no tiene sangre directamente. Pregunta un poco confusa, pero que era la correcta. Quizá la correcta. Esta la fallé, y como seguramente muchos de ustedes. La 16 también dudé, según la clasificación de los agentes biológicos, porque no me acordaba de los grupos. También se encuentra en el decreto. No recuerdo cuál decreto es, pero se encuentra en un decreto. Esta pues la acerté pues un poco usando intuición, porque yo recuerdo haber estudiado los grupos, el grupo 1, 2 y 3, no sé si hay un cuarto, que entonces me decanté que el primero pues son poco probables que cause enfermedad al hombre. Esta la acerté, pero de las que tenía dudas, entre las cuatro, tenía dudas entre las cuatro, por lo menos mi punto de vista. La siguiente es un accidente laboral con exposición a sangre y fluidos corporales contaminados. ¿Dónde cae? Pues dudé entre las, pero claro, a mí no me sonaba nada del PASAP, me sonaba lo que es el CATI. El CATI, que es el documento de comunicación de accidente de trabajo o incidente. También aquí me chocaba que al accidente el día posterior al suceso. Y aquí es comunicar. Tú podías comunicar en el mismo turno, el mismo día, que es lo más lógico, ¿vale? Porque tú sales a la calle y tú puedes haber pinchado con, por ejemplo, con una aguja en cualquier sitio de que no es en el centro de trabajo. Entonces, inmediatamente, esto de inmediatamente a mí me chocaba también, porque también tampoco es exagerado. Inmediatamente quitarse los guantes y rápidamente hablarlo con el cargo intermedio. Muchos de ustedes habéis caído en esta pregunta, pero yo veo esta pregunta más completa, más completa, y además que aquí habla del CATI, que aquí no lo especifica. Dentro de los principios de bioética, esto también está en el tema de la bioética, concretamente en el tema 12, el consentimiento informado estaría dentro del principio de autonomía, que es el poder decidir el paciente. Esta es muy fácil, pregunta muy fácil. El origen de la bioética, pues Potter. Es otra pregunta conceptual que la verdad yo sinceramente la acerté. Esta fue una de las dos preguntas, tanto la de Marisa y la de Potter. Esta es otra de la que yo acerté, pero que la verdad es que podía haber acertado o fallado, pero a mí me sonaba Potter cuando yo me preparé las oposiciones. De estos tres no me suena ninguno. Este me suena de la maniobra de Leopold en ginecología. Otra pregunta dentro de la clasificación de los trasplantes, los xenotrasplantes, que es otra pregunta que es bastante complicada, pero a mí la palabra seno, de xenofobia, de seno de extranjero, extraño, pues a mí misma persona lo descarto. Esta pregunta pues no tiene sentido, esta respuesta, perdón. Entonces me decanté por las contrarias. Técnica de test. El donante y el receptor son distintos, pero de la misma especie, ¿vale? Podría ser, pero a mí cuando me hablas de xenotrasplante es de especie diferente. Son distintos, pero de especie diferente. El tropismo es otra de las preguntas que es muy conceptual, y yo sé que el tropismo es rota, movimiento, y que me decanté por la selectividad que presentan algunos microorganismos por un determinado tejido. Yo esta pregunta sí me la sabía, lo que pasa que pues, la puse en duda, lógicamente, porque no es fácil, la verdad. Este concepto no está en el temario, como ya muchos habéis comentado. El xenotrasplante tampoco,
Tenemos aquí 3 preguntas, pues cuando las habéis leído, pues os ha chocado bastante. Esta pregunta es muy fácil, el elemento inverso. Yo creo que esta la ha contestado y la ha acertado prácticamente todo el mundo, que es el protector. La 23 pues es una de las que ha traído mucha controversia, y como en los foros me habéis preguntado y han salido de diferentes simulacros a unos órdenes diferentes, y yo siempre os he dicho a la gente que han hablado en el foro que hay muchos sitios donde realizan unos protocolos diferentes para lo que es la retirada de los equipos de protección personal. Entonces, a mí esta pregunta pues tenía que buscar la lógica, y para mí la lógica era pues si yo me quito la mascarilla con unos guantes sucios, me estoy pues contaminando, me puedo contaminar, y directamente esta la descarté. Lo mismo la bata, ¿vale? Me quito la bata, me quedo con los guantes y me puedo contaminar la ropa que tengo debajo. También si me quito las gafas protectoras con los guantes sucios, pues también me puede contaminar la conjuntiva, los ojos. Puedo llevar las manos a la nariz cuando las gafas están muy próximas a la nariz. Entonces, pues me decanté por esta, simplemente por lógica. Que la gente pues la van a impugnar, pues la impugnen y puede darle la razón, pues no sé, la verdad que no tengo yo explicación, pero yo utilicé la lógica y la acerté. Pero no quiere decir que no esté correcta. Yo creo que es la correcta. Luego la pregunta 24, ¿cuáles son los objetivos de un sistema de gestión avanzada de residuos? Pues me decanté por la respuesta que yo tuve dudas, por la C, porque también podría haber sido la A, pero también si habla de avanzada, pues generar beneficios medioambientales, sociales y económicos, ¿vale? Los residuos de origen químico, pues esta pregunta pues la fallé, aunque parezca mentira, pues la fallé y puse blanco, cuando la respuesta correcta es la C, contenedor amarillo. La pregunta número 26, los residuos del grupo 3, otro que fallé, de las 10 que fallé, se podrán eliminar como residuos asimilables. Yo puse la A, ¿vale? Y es la B, esterilización por vapor caliente a presión por técnica de autoclave. Había otra por ahí, otra pregunta muy parecida, ¿vale? Que luego creo que lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y claro, y habla también de esterilización. La pregunta 27, ¿qué entidad se encarga de la recogida y eliminación de los residuos radioactivos? Es bastante fácil, Enresa, no había lugar a dudas. En los siguientes tipos de desinfectantes, otra bastante fácil, y como podéis comprobar son preguntas cortas, la opción C, bacteriostático. La siguiente pregunta, la 29, ¿cuál es el antiséptico que se puede utilizar en solución jabonosa? Pues podemos hablar de la povidona yodada, que se encuentra en quirófano como la solución jabonosa. En principio, quien no lo conozca, pues lo va a tener complicado porque es una pregunta muy concreta. Material de quirúrgico que permite mejorar la visión del campo quirúrgico, pues yo desconozco qué material era, y disección, sabía que disección no era, y diéresis tampoco. Entonces dudaba entre aprehensión y exposición, y como aquí me dice mejorar la visión del campo quirúrgico, pues exposición, y esta era la correcta. Fármaco agonista, pues pregunta muy específica que está en el temario. Aquí es aquel pues que tiene afinidad por el receptor y posee eficacia en su acción. Si te fijas, esta y esta son contrarias, entonces
cuando hay dos preguntas, dos opciones contrarias, normalmente una de las dos es la correcta. Es que esta dice que no posee, esta sí posee. Luego tenemos la 32 de entre las siguientes opciones: ¿qué forma de presentación se administraría por vía tópica o local? Sabemos que la ampolla, aunque podemos ver que hay ampollas de bible, hay ampollas de gel, ampollas pues relacionadas con la vía parenteral, o tabletas y jarabe por vía oral, y los óvulos vaginales pues vía tópica o local. Analgésico, pregunta fácil. Antiinflamatorio no esteroideo, pues también tiene acción antipirético. La insulina, glucagón y las vacunas, pues sabemos que está en el frigorífico, las vacunas se guardan en el frigorífico, glucagón también, las insulinas sabemos que también se guardan, y también sabéis que las plumas las pueden estar a temperatura ambiente, pero en general las insulinas también, pues termolábiles. Aquí esta pregunta también ha traído mucha controversia, y yo también dudé, y tengo que decir que esta pregunta pues la acerté. ¿Por qué? Porque ya nos vamos cuando hay un debridamiento, ya sea quirúrgico, enzimático. Lo que hay que hacer es, pues, cuando hay tejido ya necrótico o desvitalizado, entonces ya nos vamos a un estadio superior. Entonces nos vamos a estadio 3. Dudaba entre el 2 o el 3 y yo me decanté por el 3. Aquí no especifica, claro, la gente pues dice que también estadio 4, tiene razón, pero la pregunta que puede ser, pues va a ser impugnada seguramente. Quiere decir, va a ser impugnada, que la van a impugnar muchos de ustedes, pero yo la verdad, quien haya realizado la pregunta, no sé en qué se ha basado, seguramente era un artículo científico. Yo he visto la guía de práctica clínica del Servicio Andaluz de Salud de prevención y tratamiento de las úlceras por presión, y no especifica el estadio. Lo que sí que especifica que hay que realizar un debridamiento para valorar la profundidad de la úlcera. Entonces ya nos metemos en saber en qué estadio estaría. Pero hay que debridar para saber en qué estadio. Sabemos que el 1 no, porque es un eritema, pero ya, pues, se puede debridar en un estadio 4, pues sí. Estadio 3 también. Puede ser cualquiera de las dos, pero no sé en qué se ha basado que sea la correcta la estadio 3. La siguiente pregunta, la 36, ¿en qué estadio se encuentra la úlcera por presión cuando existe un eritema cutáneo de piel intacta y no cede al desaparecer la presión? Muy fácil, estadio 1. Esta pregunta también y se ha preguntado en los foros. La zona del cuerpo en que aparece con mayor frecuencia las úlceras. Aquí no especifican la posición del paciente, por lo tanto el paciente está normalmente en decúbito supino sacro. En la escala de Norton para la medición del riesgo de desarrollar úlcera por presión, aquí quien no se sepa la escala pues no se acuerde, no la haya estudiado, pues también la va a fallar. La respuesta era la número 38, la B. Riesgo muy alto. ¿En qué consiste la cirugía ablativa? Pues otra pregunta conceptual. Que no sepa lo que es una cirugía ablativa no va a acertar la pregunta, y es la opción B. Esta pregunta, pues, otra pregunta conceptual. La 40 es el cribado o screening, es pues muy fácil. El diagnóstico precoz. ¿En qué posición se pondría a un paciente para la administración de anestesia epidural o una punción lumbar? Aquí también ha habido controversia, y he encontrado que el paciente tiene que estar en la posición fetal, que es muy parecida a la SIN, pero con lo que es el mentón pegado al pecho, el lateral, borde de la cama, mentón pegado al pecho, ¿vale? Y las piernas, las rodillas pegadas al abdomen.
¿Para qué? Para exponer la columna vertebral, lo que son las apófisis vertebrales, y así es más fácil la palpación. En niños pequeños que se han hecho punciones lumbares, nosotros cogemos al niño y le empujamos las piernas hacia el abdomen y la cabeza hacia adentro. Y en los adultos igual. Así que la correcta sería la B, que no creo que la vayan a impugnar. ¿Por qué? Porque también está en los protocolos del SAS. La cirugía según el riesgo de infección se clasifica en cirugía sucia. También pregunta del tema, de temario, vamos. La siguiente pregunta, 43, es una pregunta que seguramente prácticamente todos la habéis acertado, porque quien haya estudiado un poquito. Obtención de una muestra biológica involuntaria de esputo, ¿vale? Un paciente, pues lo que es el esputo inducido, normalmente se hace con aerosoles. Luego lo que es el test de Allen es una técnica que se realiza para presionar la arteria radial, ¿vale? Para lo que es la extracción de la gasometría, para ver si no se compromete, o cuando se va a canalizar la arteria por esa zona, para ver si llega la irrigación a la mano, con cosas de enfermería, lógicamente. Esta pregunta puede ser de enfermería. Hay algunas preguntas de enfermería que, como ya ustedes sabéis. ¿Cómo se denomina la muestra biológica que consiste en extraer líquido de espacio peritoneal? Si no os dais cuenta, ¿cómo se denomina la muestra? Está preguntando por la muestra. Un error, error de argumentación, o un error está mal formulada, pues está preguntando por la muestra cuando es la técnica, que es la paracentesis. Técnica es la paracentesis. A la presencia de linfa en la muestra biológica de orina se denomina quiluria. El quilo es el líquido que pasa por lo que es el sistema linfático. Esta pregunta pues muy sencilla. Paciente encamado, orden correcto del baño, ¿vale? En principio, pues como ustedes sabéis, esta pregunta es muy difícil que no la hayáis fallado, evidentemente, porque es una pregunta que la haya fallado, pues no ha estudiado el temario. Y también es una pregunta muy práctica. Esta es una de las preguntas prácticas. De las siguientes posiciones, ¿cuál se utiliza para la higiene del cabello? Pues la de Rosser, es muy fácil. También es una pregunta de temario. Lo que es el tejido celular subcutáneo, que también contiene paquetes vasculares y nerviosos, se denomina, pues aquí también dudé y me decanté por hipodermis, ¿vale? La dermis es todo lo que es la piel, todo lo que es la piel, que engloba epidermis, y la hipodermis está por debajo de la dermis, y ahí es donde está el tejido subcutáneo, el tejido adiposo, y aquí están todos los que son los paquetes vasculares nerviosos. ¿A qué denominamos cialorrea o tialismo? Pues la cialorrea es la saliva, flujo exagerado de saliva. Pregunta conceptual. En el procedimiento para llevar a cabo un sondaje rectal, esta pregunta también ha traído mucha controversia por las quejas que he ido oyendo en el grupo. ¿En qué posición colocamos al paciente? Yo esta pregunta pues la he fallado. ¿Por qué? Porque puse la D y resulta que es la C. Yo pues la verdad que he escuchado que la van a impugnar, y yo en los protocolos del Servicio Andaluz de Salud he visto que es esta, ¿vale? Con de posición sin o lateral izquierdo, con la derecha, pierna derecha flexionada, y la izquierda extendida,
que se encuentra en muchos protocolos. Luego ya que le den por buena o no, o lo den por cambio de respuesta, eso ya depende de los resultados de la plantilla definitiva. La otra pregunta, la siguiente pregunta es ¿qué es la nicturia? Bueno, la nicturia es, yo dudé entre emisión y aumento, emisión involuntaria repetida de orina durante la noche, y resulta que es la C, es aumento de la eliminación de orina durante la noche, ¿vale? Normalmente a los pacientes con problemas de próstata, que no es un escape, sino que es de la persona que se levanta muchas veces para orinar. La pelagra, otra de las preguntas conceptuales, pues, que no sepan las enfermedades por hipovitaminosis, pues yo no me acordaba muy bien, dudaba entre la niacina y la tiamina, puse tiamina y al final era la niacina. La siguiente pregunta, pues el equilibrio, otra pregunta que para mí no he visto quejas o tampoco me he parado mucho porque os digo sinceramente que yo no puedo entrar en deciros qué preguntas son impugnables, pero que y por eso no me he parado en ver toda la relación de preguntas que habéis puesto en el grupo, ni como he comprobado que tampoco he opinado, pero aquí en el vídeo os puedo decir que a mí esta pregunta me ha chocado bastante, porque a mí la respuesta dudaba entre la A y la B, que es lo que es el balance energético. Me sonaba más balance energético que equilibrio, pero viendo en algunos artículos, he visto que ponen balance energético o equilibrio energético. Además, aquí el concepto, el equilibrio entre la ingesta energética y el gasto energético, induce a que la gente conteste equilibrio energético. Las otras pues las descarté directamente. Algunas grasas vegetales como el aceite de coco o de palma, estamos hablando ya que, como ustedes sabéis, las grasas malas, entre comillas. ¿A qué grupo de la clasificación de los ácidos grasos se corresponde? Grasas malas, pues los grasos saturados. Bueno, estamos aquí en lo que son la pregunta número 56. Durante la uperización, ¿vale?, ¿a qué temperatura y tiempo se exponen los alimentos? Yo recordaba, cuando estuve leyendo las preguntas, aquí habla de durante muy poco tiempo, pocos segundos. Aquí definían un tiempo y yo aquí me parecía muy excesivo, muy largo, ¿vale? Entonces yo recordaba que la uperización, la leche, por ejemplo, se hacía para evitar la pérdida de vitaminas. Cuando tú hierves una leche, pues pierde, por ejemplo, las vitaminas. Entonces me decanté, aunque tenía dudas, en esta, porque la que aquí dice temperaturas inferiores a 100 grados y pocos segundos. Aquí era muy no era muy definida la pregunta. Entonces yo me decanté por esa y tuve suerte y la acerté. Sinceramente, que muchas veces no te acuerdas bien del temario, porque yo tampoco me he puesto a estudiar como usted había hecho, y con un poquito de manejo de técnicas de test y de lo que tú hayas aprendido en otras, cuando yo me preparé las oposiciones, pues se saca algunas preguntas. Luego la siguiente pregunta es la movilización y transferencia. Aquí ya vamos a meternos en temas de movilización de pacientes. Movilización y transferencia son conceptos diferentes. La definición correcta de movilización es otra pregunta para estudiar. No es una pregunta práctica. Como podéis comprobar, preguntas prácticas se pueden contar con los dedos de la mano, ¿vale? Aquí, como no sepáis el concepto de movilización, lo tenéis complicado. Entonces hay que discernir cuál es la pregunta correcta. Yo dudaba entre varias, entre 2 o 3, y me decanté por la C y la acerté. Movimiento que se realiza sobre la misma superficie, implicando cambios de posición
o de situación. Aquí hablaba de un cambio de superficie y de apoyo. Yo pues me imaginaba a un paciente que le hacía un cambio postural, una movilización. Transferencia es cuando tú transfieres a un paciente de una cama al sillón, va a cambiar de plano, pero yo me imagino a un paciente que está en una cama, está en el mismo plano, en la misma superficie, los cambios de posición o de situación, ¿vale? Quiere decir que, utilizando un poquito la lógica, se obtiene la respuesta. Otra de las preguntas teóricas y que también es de empollar es entre las reglas elementales de la mecánica corporal está pues la opción, la 58 es la C, como norma general, mejor mover, tirar o empujar que levantar. Esto sí viene en los temas. Luego, las preguntas pues, que ha motivado la risa y en las redes sociales, por lo menos en lo que ha ido enviando la gente en fotos, lo que es el Esteadi, Chorus, Marisa, son 3 tipos de, pues la verdad que yo esta pregunta la acerté sinceramente, porque me pasaron las fotos de una grúas Marisa, entonces la verdad que pues hubiera dudado entre las 4 evidentemente. Cuando realizamos los cambios posturales a pacientes encamados para prevenir la aparición de las úlceras, el o la TCAE debe prestar una especial atención a, pues aquí la respuesta es claramente la protección de las zonas corporales donde se ejerza mayor presión. Una pregunta que es muy sencilla, no hay que complicarse, ni hay que tomar en consideración la comodidad del paciente, aunque sí en cierto modo, ni tampoco el estado de ánimo, ¿vale? Y tampoco el número de profesionales, ¿vale? La 61, pues la respuesta, la pregunta, quiero decir, es para mantener las vías aéreas abiertas en una reanimación cardiopulmonar básica. Si el paciente está inconsciente, se utiliza siempre la cánula de Guedes. A un paciente consciente, no. Posición de seguridad. En la siguiente pregunta, pues en las situaciones en que haya varios accidentados, hay que determinar el orden de intervención y las prioridades de asistencia a las lesiones que comprometan gravemente la vida de las víctimas. En ese sentido, ¿qué debemos comprobar en primer lugar? Pues muy fácil, las lesiones que conllevan un riesgo vital, que no corregirse puede producir la muerte en un corto espacio de tiempo. Aquí habla de lesiones que afectan a los vasos sanguíneos. Puede ser, por ejemplo, de una vena de poco calibre que tenga muy poca pérdida de sangre. Esta la descarté, las lesiones que afectan al aparato circulatorio y las lesiones que afectan al sistema neurológico. La más completa es la B. La 63, ¿cuáles son los procedimientos fundamentales en los que se basa el soporte vital básico? Muy sencillo. Otra pregunta teórica. Pues muy fácil. Evaluar el nivel de conciencia, abrir la vía aérea, comprobar la respiración, restablecer la circulación y restablecer la respiración. Lo que es el ABC. La maniobra frente-mentón está indicada, pues muy sencilla, para abrir la vía aérea. No hay más. Luego esta pregunta es más complicada, bastante complicada, pero también yo la saqué porque aquí decía que la parte de la psiquiatría comunitaria que tiene como meta la disminución de la aparición, ¿vale?, incidencia y duración de los trastornos mentales, así como los trastornos que estos provocan, se denomina. Pues aquí claramente pues tenía dudas, pero cuando yo vi que la disminución de la aparición de incidencia y vi comunitaria, pues me decanté por la psiquiatría preventiva. Os digo que no viene en el temario, ¿vale? Porque esto quizás es de salud mental, pues para enfermeros de salud mental, especialistas en salud mental, por ejemplo, esta pregunta. Pero ya os digo que esto es un cribaje. El que acierte más, el que gana más puntos,
y el que acierte menos va a suspender, y al final pues el examen ha sido eso, una criba. Que hay muchas preguntas que no están en el temario, pero va a ser difícil de mostrar, porque esto, psiquiatría comunitaria, pues me parece a mí que habla de pues, una especialidad médica. Otra de las preguntas es cuál es el dispositivo de atención ambulatoria en el que coordina el resto de dispositivos asistenciales. Esta de atención de salud mental. Esta pregunta es muy fácil, es muy fácil, que es la unidad de salud mental comunitaria, está en el temario. Otra de las preguntas que trae controversia, esta pregunta también de salud mental, del tema de salud mental, es respecto a la contención mecánica. Para garantizar el máximo la aplicación correcta de las técnicas es necesario contar como mínimo, ¿vale? Como mínimo, yo recuerdo haber estudiado, pues cuando tú vas a contener a una persona, todos los cuatro miembros de la persona que hay que contener debe estar asegurado. Entonces, una persona por miembro, 4 personas, y con independencia de la categoría profesional, pueden estar enfermeros, pueden estar médicos, pueden estar especialistas en salud mental, pueden estar celadores, cualquiera, el que primero pille 4 personas, ¿vale? Normalmente, y la gente han contestado esto, 4 personas, 2 TK y 2 celadores, y los enfermeros se quedan mirando. En principio yo veo que la más correcta es la 4 personas, perdón, la C, 4 personas con independencia de las categorías profesionales. Seguimos. La pregunta 68, ¿qué tipo de terapia puede salvar la vida de individuos gravemente deprimidos y con tendencias suicidas, algunos de los cuales no reaccionan a la medicación? Pues yo sé que cuando se agota, digamos, la medicina o el tratamiento médico de los pacientes de salud mental, se utiliza la terapia electroconvulsiva, pero también tenía dudas, pero me decanté por ella porque sabía que esa era una técnica que suele ir bien no solamente para la depresión, sino para otra patología psiquiátrica. Pero ya os digo, pregunta complicada, que ya os digo, que es terapia. El TKE no aplica terapia no aplica, quiero decir, no tiene por qué saber el tratamiento de los pacientes con gravemente deprimidos, ¿no? y con tendencia suicida. Pero bueno, la pregunta está ahí impuesta, y que ya se sabe que hay preguntas que no están en el temario y no es de temario de TKE. Y un ejemplo es esta. El reflejo que se produce cuando el bebé, la 69, cuando el bebé se sobresalta por un sonido o movimiento brusco, se llama pues reflejo de Moro. Es otra pregunta también muy específica. Todos los reflejos que tiene el recién nacido, el neonato. ¿Cómo se llama la hipertensión inducida por el embarazo? Esta pregunta es muy curiosa, porque yo sé que esta pregunta también es muy complicada, ¿no? Porque no me parece que sea para TKE. Esta pregunta induce al error porque una persona con preeclampsia, tanto leve, grave y eclampsia, tienen hipertensión, ¿vale? Y depende del grado de hipertensión, pues va a ir evolucionando de preeclampsia leve a grave o a la eclampsia, ¿no? Que sería el último periodo. Pero claro, esto no está en el temario, porque esto no tiene que aprenderlo. Claro, entonces me decantaría por la hipertensión gestacional, que es la correcta, pero que esta pregunta no tiene por qué saberla un TKE. De todas maneras, la hipertensión gestacional, claramente te lo está diciendo, es la correcta, pero que te induce a elegir a una de estas tres.
La 71 que deberíamos evitar es la administración de un medicamento oftalmológico. Esta pregunta es fácil porque aquí dice de acercar el envase y tocar córnea. Evidentemente esta opción se descarta. Evitar. Hay que evitar pues tocar la córnea. Y por fin una pregunta práctica. Aquí se encuentra una Alicia, está de 36 semanas, ingresa con gestación activa, siendo atendida en su proceso de parto por la matrona y finalizando con un alumbramiento de una niña cuyo test de Agar es de 9-10. Lo que alumbramiento está mal, porque el alumbramiento es de la placenta, pero bueno, es cuando sale ya el bebé, y cuando sale el alumbramiento es cuando sale la placenta. Pero bueno, la niña, aquí te dice el test de Agar, que no tiene ninguna, no te ayuda nada en la pregunta, pero que te pregunta es qué se registraría, cómo se registraría el tipo de parto con respecto a la semana de gestación. El tipo de parto es realmente el niño es pretérmino. ¿Por qué? Pues son 36 semanas, menos de 37 semanas, es un niño a pretérmino. Se considera enfermedad terminal, esta es muy sencilla, que viene en el tema, también es conceptual, quien no haya estudiado no se acordará y puede elegir entre cualquiera de estas, ¿no? Y es la C. La 74 en relación con la atención a los pacientes cuyo objetivo es aumentar la calidad de vida cuando no corresponde o no responde a un tratamiento curativo, la denominamos los cuidados paliativos. Muy fácil, esta pregunta es muy fácil. Y ya lo que es la última del cuestionario, antes de las reservas, cuando nos referimos a los signos de muerte inminente, ¿cuál es el denominado estertor agónico? Estertor es un ruido que se produce, sonido producido por una acumulación de moco y secreción a las vías respiratorias altas. Y esto sería la opción correcta. Entre las reservas, pues si os fijáis, pasa del 75 a la 151. Pasamos a lo que es la 151, que es la primera de las reservas, que es el modelo de Kubler-Ross, que archiconocido, lo hemos tratado en los temarios y en muchas preguntas en los diferentes simulacros, y son las etapas del duelo. Las etapas del duelo, que como sabemos, empieza con la negación. Aquí pone negociación, que me chocó bastante, pero bueno, hay que contestar una. Entonces pues me decanté por la B, con negociación, ira, pacto, depresión y aceptación. Esta sería que la correcta, que al fin y al cabo ha sido así. Luego otra de las preguntas que yo fallé es esta, ¿vale? ¿Por qué? Porque me lió un poco, porque yo me acordaba de los grados de dependencia. Esta viene la ley de la 39/2006, pero es muy confusa. ¿Por qué? Porque habla de que la persona está limitada para su autonomía personal. Quiere decir que en grado 1, grado 2 y grado 3 la persona tiene límite para su autonomía personal, puede ser cualquiera de las tres. Y pone que o necesita apoyo intermitente. El apoyo intermitente es grado 1, sin embargo, cuando dice pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador, puede ser grado 2. Entonces yo marqué grado 2, ¿vale? Y resulta que es el grado 1. La verdad que si os fijáis en la ley, el artículo 26 de la ley 39/2006, no viene muy clara el enunciado para decantarse por el grado 1 o grado 2. Luego está la pregunta número 153, que en el grupo 2 está la que yo os dije, es una parecida que es de los residuos. Aquí dice que los residuos del grupo 2, sanitarios asimilables a urbanos, se incluyen, pues yo me decanté por la C, residuos de hemodiálisis provenientes de pacientes con virus de hepatitis B o C y VIH sometidos a tratamiento de descontaminación y o esterilización, ¿vale?
Así que esta sería lo que son las preguntas del examen. Como lo hemos repasado y lo hice el domingo, y como lo hemos repasado ahora, sigo diciendo lo mismo. Son preguntas, muy pocas preguntas prácticas, ¿vale? Del día a día de la labor del TCAE, y muchas preguntas muy conceptuales. Quiere decir que a los exámenes que nos hemos ido presentando en las últimas convocatorias, se han visto muchas preguntas copiadas prácticamente de los últimos exámenes, de los anteriores exámenes, y también preguntas pues muy de contenido más práctico del día a día del TCAE. Aquí se ven que hay muchas preguntas, ¿vale? Que son prácticamente digamos, el 80% de las preguntas son de contenido teórico, ¿vale? Y que para la persona que no se haya estudiado el temario y no haya aprendido a hacer los test, se juega prácticamente una quiniela. Por eso os digo que es muy importante realizar un estudio del temario antes de realizar lo que son los exámenes de simulacro en el intensivo. Así que yo creo que el examen pues realmente no es tan difícil para un nivel de enfermería, porque hay muchas preguntas de enfermería, pero para el nivel de TCAE es muy exigente, y que hay muchas preguntas que no corresponden al temario de ustedes. Es verdad que no son preguntas muy largas, muy elaboradas, pero sí que es verdad que como no sepa el concepto de la pregunta, lo que está preguntando, pues muy difícil va a llevar a lo que es la respuesta correcta. Aquí finaliza lo que es este vídeo, que me ha servido para daros mi opinión, y hemos repasado pregunta por pregunta sobre este examen, a la vez que pues desearos suerte de que paséis lo que es la nota de corte y que alcancéis los objetivos marcados para lo que habéis preparado el examen, que no es unos para la plaza, otros para lo que son los 3 puntos. Y nada más, desearos, como he dicho, suerte, y nos vemos en el canal de Telegram. Un saludo.